Hola, queremos darles una cariñosa y cordial bienvenida. Hoy sí que de verdad tenemos un tema espectacular de mucha ayuda para todas las familias, para jóvenes, gente de edad media, adultos. Es impresionante. El título lo dice todo. Sanando vidas heridas por maltratos y traumas destruidas. ¿Cómo le parece? Sí, sí, es verdad. Sanando vidas heridas que por maltratos y traumas han sido destruidas. Y para iniciar, permítame darle un pequeño enfoque, digamos que un panorama de lo que vamos a ver en este momento. Y tiene que ver precisamente con una cantidad de secuelas que son el producto, el resultado, digamos así, de los problemas que se han presentado en la vida. Por ejemplo, espíritus de resentimiento, espíritus de amargura y de odio. Y hay otro que es muy común, y son espíritus de miedo y terror por la violencia y la crueldad. ¿Cómo le parece? Bueno, también vamos, claro que sí, vamos a mirar algunos detalles de cómo se producen estos daños tan terribles en la vida que llegan incluso a producir algunas decisiones terribles en la gente, como matar a otra persona tarde o temprano, suicidarse. Es algo realmente espantoso. Y un aspecto muy común también es el fracaso en la vida. Fracaso escolar, académico. Digamos, fracaso como empleados, fracaso como profesionales, fracaso económico. Es impresionante realmente. Bueno, vamos a mirar entonces y vamos a entrar ya mismo en detalle porque creemos que este tema sea sintético pero de muy buena calidad para cada persona. Comencemos. El número uno, el problema, digamos, la causa número uno para que haya, digamos, en críticas mordaces, en burlas y en otra cantidad, lo que podemos resumir como el bullying o el matoneo. Entonces, ese es el primer aspecto que vamos a mirar. Burlas, crítica mordaz y matoneo en general, que produce un terrible espíritu de resentimiento en la persona. Puede llegar incluso al odio, al extremo de querer matar o suicidarse o declararse, porque sucede también, autodeclararse una fracasada o un fracasado en la vida. Bien, yo quiero mirar ya mismo, inmediatamente, en un aspecto importantísimo de lo que es la Biblia, la Sagrada Escritura, aunque ustedes yo sé que ya están saturados con tantas noticias en televisión, videos en radio, revistas, en los periódicos, han visto casos que de verdad producen lágrimas al ver la desgracia, la miseria, el fracaso, la falta de compasión, la crueldad. Ese es otro aspecto, la crueldad de la gente. Bien, entonces, ¿por qué no me acompaña, por favor? Yo quiero que miremos rápidamente un aspecto interesante que encontramos por aquí en Génesis. Nos vamos allí al comienzo de la Biblia en el día de hoy. El libro de Génesis, por favor, el capítulo 21. Y vamos a ver uno de esos casos que tuvo que ver con problemas de crítica mordaz, pero también tiene que ver con aspectos importantes de lo que sucede en la vida. Génesis capítulo 21 nos dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 21 y el versículo 5, dice la Biblia, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sara era la esposa de Abraham, feliz porque había nacido su hijito. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Qué interesante, ¿no? Que nazca un niño en la vejez. Estuve conversando en cierta ocasión con un caballero ya como de 65 por ahí, casi 70 años, que quería tener un hijo a esa edad. Y decía, pero el asunto es que
yo me siento ya muy anciano, muy viejo, y lo que pasa es que si este niño nace, pues no me va a tener sino 15 añitos de su vida. Cuando sea quinceañero, quién sabe, dijo él, si a lo mejor ya habré muerto. 65 años, más 15 más, entonces serían 80 años de edad. Y dice, pues, ¿qué puede disfrutar un adolescente, un jovencito, a un viejo que está ya, si no se ha muerto para morirse y lleno de achaques? Él pensaba de esa manera reflexiva, pero mire lo que la Biblia nos dice aquí, que Sara era una mujer que estaba viejita, pero Abraham no era menos, dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces ahí tenemos ese primer caso, pero sigamos leyendo entonces lo que nos dice la Biblia. En el versículo 8 dice, y creció el niño y fue destetado. Sí, estamos leyendo en Génesis 21. Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Claro, ya era un mayorcito, empezaron a crecer estos dos chicos y el hijo dice que de la esclava se burlaba, hacía matoneo, lo que acabamos de mencionar hace un momento. Burlas, crítica mordaz, comparaciones. Este es un problema especialmente de los padres, ¿no? Cuando se comienza a comparar a un hijo en ciertas habilidades que otro hijo de otro matrimonio, digamos, de otro hogar, no del mismo hogar, pero digamos de una amiga o amiga familia que tienen un hijo, dicen, ¿te das cuenta? Mire cómo él es brillante, ella saca las mejores notas, siempre le están premiando en el colegio porque se destaca, o le dicen, ¿te das cuenta? Tú no sabes jugar bien ese deporte, ese tenis, tú no tienes buena brazada en la piscina de natación o cualquier otro deporte, entonces comienzan a compararlo con el vecino, con el hijo allá de la señora del colegio. Y aquí nos dice la Biblia que se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo a Abraham, Sara, dijo, echa a esta sierva y a su hijo, lárgalos de aquí, porque el hijo de esta mujer no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Bueno, entonces imaginamos cómo fue el día, que realmente fue terrible. La Biblia nos dice que esta mujer salió con su hijo y se fue a una aventura camino al desierto, apenas con un mendrugo de pan, un poco de agua en su odre, y la Biblia nos dice que se acabó el agua y dice que tomó pan y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho, nos dice la Biblia. Bueno, eso hizo Abraham y la despidió. Cuando ya faltó el agua, entonces dice que ella se echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de piedra porque decía, no veré cuando mi hijito muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Oiga, era un cuadro realmente muy desgarrador. Pero la Biblia dice que Dios oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él también una nación grande. Bueno, ahí tenemos entonces casos de rechazo. Primero, por un lado, el hijo de Agar matoneo contra el hijo de Sara, contra Isaac. Pero aquí encontramos un caso de abandono, una cosa terrible en el desierto. Bueno, el asunto sucede es que Dios de todas maneras se encargó de esa muchacha Agar y de su hijito y también lo bendijo igual que bendijo al otro muchacho. Entonces, aquí tenemos este caso y sabemos, por ejemplo, ya viene el asunto de los hermanos, de los dos pueblos hermanos, los árabes y los israelitas son realmente hermanos de raíz, de origen. Pero mire,
se odian hasta el día de hoy. Es increíble, es una guerra y es un odio entre hermanos. Parece increíble que después de tantos siglos se venga a prolongar una maldición. Bien, entonces, burlas, crítica mordaz, comparaciones, ya lo dijimos. Entonces producen, aquí viene, espíritus de resentimiento. Más adelante vamos a ver qué produce también espíritus de amargura y de odio y los espíritus de terror y miedo. Pero aquí es espíritu de resentimiento. Y hay otro aspecto en el bullying o matoneo, es el complejo de inferioridad. Eso sí que destruye, hace niños infelices, tristes, deprimidos, destruidos, con una falta de autoestima, con una autoimagen terrible. Y muchos de esos niños crecen, se vuelven jovencitos y aún en la edad de adultos llegan a ser fracasados porque tienen un chip en la mente y en el corazón. Yo no sirvo para nada, yo no le agrado a nadie, yo no soy la persona que debería ser. Y tenemos entonces ese complejo de inferioridad. Vamos a enseñar que para Dios, y esto es muy importante, para Dios valemos muchísimo, aunque usted no lo crea, para Dios valemos muchísimo. El Salmo 147.3, yo creo que es bueno ir dando algunas pildoritas en la Biblia porque eso nos va a ayudar muchísimo a curar nuestras heridas, porque son heridas del alma, la Biblia las llama así, heridas del alma. Los psicólogos le llaman problemas emocionales, problemas mentales, entonces tenemos la depresión, la amargura, el resentimiento. Bien, el Salmo 147.3 dice, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¡Qué maravilloso! El original de quebrantados aquí es corazón despedazado, corazón roto. La pregunta que podríamos hacer en este momento es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está? Tu corazón está roto, está hecho pedazos, alguien lo hizo pedazos, alguien te ha hecho daño, alguien te ha hecho sufrir, alguien ha sido cruel contigo, o digamos sea con un niño, con una muchacha, con un jovencito, el esposo, la esposa, pero la Biblia dice que Dios sana a los de corazón quebrantado, a los de corazón hecho pedazos y venda sus heridas. Por eso nuestro tema, el título de hoy es Sanando vidas heridas por maltratos y traumas destruidas. Sí, el corazón roto, el corazón hecho pedazos es uno de los asuntos más terribles que hay en nuestro tiempo. Esposas, por ejemplo, que viven en su casa un ambiente de pánico y terror. Muchas de ellas, como sucede en casi todo el mundo, países desarrollados, subdesarrollados. En Colombia, por ejemplo, hay unas entidades y hay unas oficinas especiales de queja, de alertas, de warning, ¿sí? Del matoneo físico o mental o emocional. Y muchas mujeres han ido allí y a veces no les han puesto cuidado. Hace poco vimos el caso de una muchacha que yo no sé cómo vive ella, pero el hombre le dio como más de 10 o 12 martillazos, le dio martillazos en la cabeza, le destruyó la dentadura, le desfiguró la cara, el cráneo le dio un martillo y esta muchacha pues es impresionante cómo logró sobrevivir y el día que un periodista de televisión la entrevistó, ella tenía solamente un paño en su cabeza, dándole la espalda a la cámara porque eran tan terribles sus heridas, no sabemos, que ella misma quiso no dar la cara y los productores de televisión tampoco querían mostrar, pero le hizo fracturas en casi toda su cabeza y también partes del cuerpo. Entonces, ella ya había vivido escenas de terror, de pánico. Dice que su niñita de 5 años estaba durmiendo en el cuarto contiguo y cuando ella se fue hacia allá y todavía la seguía golpeando, la niña dice no se despertó, pero era algo terrible, pensando qué tal hubiera despertado esa niña de 5 años y ver ese cuadro, esa escena tan macabra, tan cruel, tan terrible. De tal manera que aprendemos, y si usted sabe de alguien
o usted piensa que le ha hecho daño a su hijito, a su hijita en algún momento de la vida, por ejemplo, maltratándole emocionalmente y diciéndole que no sirve, que el hijo del vecino o de la vecina es mejor. Para cada uno hay que enseñarle. Si usted reconoce eso, que ha fallado, entonces hágale valer, resalte a su hijito o a su hijita que usted le ha hecho daño, resalte las cualidades que tiene y dígale que para Dios, y esto lo debemos aprender para podérselo enseñar a otros, que para Dios valemos muchísimo. Él no menosprecia a nadie. Y para Dios algo importante, Dios para Él tiene cada persona sus cualidades que son de él o de ella. Son cualidades específicas, son diferentes. Puede ser que este no se destaque en las cualidades que tiene esta o este otro, pero para Dios valemos. Dígale, para Dios valemos mucho. Con Dios podemos alcanzar la victoria. Y queremos ayudar también a esas mujeres que viven un estado de estrés permanente, de pánico, de terror, tal vez no por agresiones físicas, pero por agresiones espirituales, emocionales, intelectuales, y por qué no decirlo, pero también sucede con caballeros, con hombres que viven un estado de ansiedad, de angustia, de temor en su hogar. Entonces, aquí tenemos este primer aspecto: burlas, crítica mordaz, comparaciones que bajan la autoestima y que llegan a producir un espíritu de resentimiento, ya lo dijimos, y de inferioridad. Quería enfatizarlo porque ya pasamos inmediatamente al otro aspecto. El segundo, entonces ya vimos lo de burlas, la falta de amor y de rechazo. Este es gemelo. Note que tiene algunas similitudes con al anterior, pero es la falta de amor, de cariño y de rechazo. Esto produce espíritu de amargura. Si en el anterior vimos resentimiento, este es espíritu de amargura y de odio. La falta comienza con depresión. Puede llegar incluso una persona puede llegar a fracasar suicidándose y además, según lo que algunos psicólogos nos afirman, crea problemas de inmoralidad, de corrupción en un joven o en una señorita. Viene primero la depresión y después llega entonces otra cantidad de secuelas. Bien, yo quiero mirar un caso específico que es realmente conmovedor, con gente que uno no imagina que hubiera podido llegar a actuar así. Pero este muchacho era un muchacho de esos, como dicen, nachudos. El pelo le llegaba hasta, le pesaron cuánto pesaba su cabello, pero le llegaba como hasta la cintura. Era un muchacho, imagínense, pero esto sucedió antes de Cristo. ¿Y sabe quién se llama? Absalón. Comienza con depresión. Absalón es el hijo ni más ni menos que del rey David. Y uno dice, pero ¿cómo pudo este rey que le cantó tantos salmos a Dios equivocarse de una manera tan terrible y digamos que cruel con su hijo? La Biblia nos dice que es un caso que durante 2 años viviendo en el mismo palacio de su padre, dice, él se quejó. El muchacho dijo, en 2 años no vi la cara de mi padre. Uno dice, pero ¿cómo puede llegar a suceder una cosa de esas? Pero sucedió. Y yo quiero que miremos por qué sucedió. Entonces acompáñenme por favor rápidamente al segundo libro de Samuel, el capítulo 14 y el versículo 24. Mire lo que le dijo el rey a su hijo. Mas el rey le dijo, váyase a su cuarto, a su casa, y no vea mi rostro. Y volvió Absalón allí y no vio el rostro del rey. Parece que dentro del mismo palacio había una cantidad de estaciones, de cuartos, y le dice, váyase Absalón. Ahí está el error gravísimo. ¿Cómo un padre le puede decir a un hijo, no quiero verle? Entonces, en este impresionante caso del versículo 24, pasamos al 28. El versículo 28, el cuadro dramático. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey su padre.
En el versículo 28, vea, y estuvo Absalón, sí, ya lo acabamos de leer, pero pasemos entonces ahora al versículo 32. La Biblia nos dice, y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine cuando vivía en Jesús? Mejor me fuera aún estar allá. Vea yo el rostro del rey ahora mismo y muera, si es lo último, lo único y lo último que podré hacer. Quiero ver el rostro de mi papá. Con el solo hecho de verlo, muero. Dice, y si hay en mi pecado, dígale a mi papá que me mate. Oiga, es impresionante la ternura, el cariño, el deseo de ese hijo por ver a su papá. Y dice, me consuelo. Si es lo último que yo haga en mi vida, que yo vea a mi papá, que yo vea el rostro de mi papá. Y si yo he pecado, si he hecho daño, que me mate. Pero yo quiero verlo. Es lo último, el último deseo antes de morir. Impresionante. Uno dice, pero ¿cómo pudo llegar a suceder eso? Claro, Absalón, como cualquier muchacho, tenía sus defectos, sus problemas, sus cosas, pero esto es realmente ya se sale de nuestra imaginación. Eso sucedió en el versículo 28. Y el dramático entonces que acabamos de leer, el versículo 32. Cuando obligado trató de mostrarle cariño, ya David después le trató de mostrar cariño a su hijo, era demasiado tarde. Pues la Biblia nos dice que Absalón entró después en una rebeldía. Soldados del rey salieron a buscar porque estaba haciendo como una asonada, una división. Entonces soldados del rey se fueron a buscar a Absalón. Pero eso sí, David advirtió y dijo, cuiden la vida del muchacho. Por favor, no le hagan ningún mal al muchacho. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia ahí. El versículo 33 de segundo de Samuel 14 dice, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Bueno, parecía que había una reconciliación, pero fue algo muy superficial. Absalón ya tenía dolor en su corazón. Absalón ya tenía resentimiento. Y entonces ahí fue cuando Absalón levantó un grupo de hombres y soliviantó para ir y rebelarse contra su padre unos días más tarde. Entonces, luego Absalón, cuando se revela, vamos a mirar el desenlace rápidamente, se revela con hombres armados. Los oficiales del rey David van tras de él. David dice, pido que le respeten la vida. Él queda colgando a Absalón de un árbol en una huida, iba en su corcel, y entonces su cabello se le enredó en las ramas y él quedó colgando allí e indefenso. El desenlace está en el capítulo 18, que fue lo que pasó, y el versículo 9. La Biblia nos dice lo siguiente, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre su mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido en el aire entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba, dice la Biblia, pasó delante. Bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces, el hombre dijo a Joab, uno de los que iban detrás de Absalón, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, yo no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Había uno que estaba deseoso de, pero luego dice Joab, versículo 14, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron hasta matarle. Oiga,
Qué cosa tan impresionante. Acabaron hasta matarle, nos dice la Biblia allí. Ahora, la noticia que llegó al rey David, veamos cómo fue. El versículo 30 nos dice, y el rey preguntó, pasa y ponte allí, a uno de los guardias, y él pasó y se quedó de pie. Luego vino un etíope y le dijo, recibe nuevas, mi señor el rey, que hoy Dios ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, mi hijo, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel sean todos los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantaren contra ti. Y ahí entonces David supo la noticia de lo que había sucedido. La Biblia dice que el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y decía así, yendo decía así, oiga esto, pero ya era demasiado tarde. David era responsable muchísimo, en gran manera, por la forma como había tratado a su hijo durante 2 años. Dice David, como aquel joven sean los enemigos, le dijeron a David, como aquel sean los enemigos de mi señor el rey. Entonces, subió a la sala de la puerta, dice, se turbó David, y lloró, y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón. Repetía una y otra vez, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Iba por todo el palacio llorando. Dice, yo quisiera, aunque tú te rebelaste, yo quisiera haber ocupado el lugar tuyo y haber muerto yo en lugar de ti. Pues digamos en cierta forma demasiado tarde. Demasiado tarde, porque su hijo le había suplicado, le había rogado, que quería ver su rostro, que quería estar con él, que por lo menos verle de cara a cara, y mire lo que sucede. Entonces, este segundo aspecto que acabamos de mencionar y que yo quiero insistir en la causa y la consecuencia, falta de amor y rechazo, produjo espíritu de amargura, produjo espíritu de odio, produjo depresión, y un corazón, como hemos leído en la Biblia, hecho pedazos. Tremendo. Entonces, el rechazo de los padres hacia sus hijos también produce pesimismo. Mire, a veces los hijos se vuelven pesimistas, yo no voy a triunfar, yo no soy capaz con ese problema de química o de matemáticas. Terrible. Bueno, y terminamos en el día de hoy porque viene otro aspecto que se encuentra reseñado bajo el título Sanando vidas heridas por maltratos y traumas destruidas. El número 3 es el asunto de la crueldad. Oiga, este aspecto es fundamental. La crueldad, el espíritu que produce, acuérdese que estamos viendo una causa y una consecuencia. El espíritu de miedo y terror, la crueldad, miedo y terror, pero también produce violencia y más crueldad. Y yo estaba pensando justamente hoy en un caso espantoso que de paso mencionamos otra cosa diferente, pero hoy tengo algo para enfatizar de ese personaje. Ustedes me oyeron hablar hace unos 15 días del profeta Jeremías que el rey de Judá lo apresó y el rey enemigo que vino y conquistó a esa nación, Nabucodonosor, de los babilonios, lo liberó. Tuvo más compasión de Jeremías, el rey impío, Nabucodonosor, que el rey de Judá, que se suponía que era el del pueblo de Dios. Pero la Biblia nos dice que fue tan maltratado, torturado, que la Biblia nos dice que le daban azotes, le daban palizas y lo volvían y lo metían en el pozo. Y cuando estaba ya ahogándose, imagínense, en un desierto, allá en la profundidad, cómo sería el calor tan terrible. Y lo sacaban para revivirlo y volvían y lo azotaban y lo tiraban allá. Hasta que llegó el punto en que el mismo Jeremías dijo, Señor, yo no quiero servirte más. Yo no quiero servirte más. No quiero saber más de ti. Imagínense la desilusión del mismo Jeremías que por haber sido profeta de él, dijo yo no quiero más. Pero más adelante Jeremías dice, me sedujiste, oh Señor. ¿Cómo seduce Dios? Me amaste y más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. ¿Cómo lo venció Dios? Con amor. Pero fue algo terrible. Entonces,
aquí estoy mencionando el asunto de la crueldad que produce miedo y produce terror. Hay padres que castigan o madres que castigan a sus hijos, sus hijitas, con una falta de misericordia que parece que estuvieran matando a un delincuente. Es terrible. Y dejan en ellos un espíritu de miedo y de terror. Ahora, esta crueldad no solamente es física, pero en algunas ocasiones es una crueldad también emocional y espiritual. La Biblia nos habla en Éxodo 2, del 11 al 15, el caso, por ejemplo, de Moisés, cuando vio a un egipcio que estaba dándole una paliza y matando a uno de sus hermanos porque ellos eran esclavos de los egipcios, del faraón. Y entonces dice la Biblia que se encendió en ira Moisés, se salió de sus casillas y le dio una paliza terrible a aquel hombre y lo mató y se volvió un proscrito del faraón y que mandó gente a buscarlo por todas partes. Y ni Moisés mismo se conocía a sí mismo, pero la crueldad, el miedo, el terror producen más violencia y produce más crueldad. Entonces, ese es un gravísimo problema de nuestro tiempo. Hablamos, y estoy haciendo énfasis en la crueldad familiar, que es la insensibilidad al dolor de la otra persona, gravísima, la crueldad familiar, psicológica, emocional, que puede venir cuando se pasan los límites de la compasión y de la comprensión hacia los hijos. Ahí está un asunto muy terrible. Yo recuerdo que había historias cuando yo era niño del lugar en el campo donde yo estaba, que pasé los primeros quizá 2 añitos, más o menos 3 añitos posiblemente por ahí, y yo oí luego que los padres, una manera que tenían de castigar a los hijos era colgarlos de una viga, de un tramo de madera y azotarlos hasta hacerles reventar sus carnes y que saliera la sangre. Terrible. Oí, por ejemplo, de un caso que no eras de las manos colgados a veces, sino de los pies con la cabeza hacia abajo. Imagínense una cosa tan terrible. Entonces, la crueldad física, emocional, cuando se pasan los límites de la compasión. Bueno, Moisés entonces fue violento, pero yo hallo algo, ya terminando en el día de hoy, hallo algo en Moisés y es que ese hombre tan violento y tan cruel, Dios mismo dio testimonio en el capítulo 12 del libro de Números. En el comienzo del libro habla de la forma como pues Moisés mató al egipcio, lo que sucede por ejemplo en Éxodo, pero luego también en Números y en el versículo 3 del capítulo 12 dice que Dios era el hombre más manso de todos los que habían sobre la tierra. Y uno dice, pero este hombre que fue también tan cruel y terrible, ahora es el más manso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La respuesta es, Dios lo cambió. Dios habló a su corazón. Él se convirtió de verdad, de corazón, al Dios sanador, al Dios compasivo, al Dios que acabamos de mencionar. Y esa es la solución, esa es la respuesta. Dios sana a los quebrantados de corazón, que la Biblia dice de corazón roto, y Él venda sus heridas. Y en Isaías 61:4, yo he venido a sanar a los quebrantados, a los de corazón hecho pedazos. Quiero orar en este momento, pero tal vez hay alguien que está diciendo, yo conozco a fulano de tal, él es así, o ella es así, o alguien ha dicho en este momento, ay Dios mío, yo he fallado, yo he cometido este terrible pecado, yo he hecho daño. Tal vez no he causado heridas físicas, pero he hecho mucho daño espiritual y emocional. Si ese es el caso, o quizá te lo han hecho a ti, tal vez en este momento, hoy, cuando acabo de predicar, han venido recuerdos que se revuelcan desde tu primera infancia, cuando te hicieron tanto daño y te maltrataron. Es hora de perdonar, es hora de entregarle los pedazos del corazón herido a Jesús de Nazaret. Él coge y hace la obra maestra. ¿Quieres hacerlo en este día? Dile, Señor, repítelo conmigo, dile así, Señor, oremos, dígale, Señor, aquí está mi vida. Dile, traigo los pedazos de mi vida, de la desilusión, del desamor, del fracaso. Señor, traigo
los pedazos de mi tristeza. Traigo, Señor, los pedazos de mis fracasos. Dile, Señor, yo traigo los fracasos y traigo también, Señor, los pedazos de todo el daño que me han hecho en la vida. Pero también, Señor, quiero decirte que voy a perdonar y te pido que me perdones por el daño, dile, que yo he causado a fulano, a fulana. Señor, yo también quiero que tú quites de mi vida, dile, el pesimismo, la tristeza, la desilusión y la falta de fe. Dile, Señor, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, quiero ser una criatura nueva y victoriosa. Ayúdame, Dios. Pediré perdón y espero, Señor, que tú también me perdones por todos los hechos que yo haya cometido, aún sin darme cuenta. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dile amén. Te doy gracias, Señor, y te pido que me ayudes a servirle a los demás. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y yo deseo que Dios de verdad te bendiga de una manera poderosa. Yo te invito en el día de hoy, comparte este video, esta mini predicación, porque va a ayudar a muchísimos, van a ser bendecidos y a recoger los pedazos de su vida para que Dios haga una nueva criatura y una nueva persona. El Señor te bendiga y espero que tú en la próxima conferencia también nos acompañes. Así que felicidades y Dios te bendiga grandemente. Amén.